quejar. Este estudio se titula, se titula Pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. Amén. Y como subtítulo le puse el Getsemaní, la copa de la ira de Dios. Getsemaní y la copa de la ira de Dios. Sabemos, hice una lista aquí que hemos estado tomando clases sobre las fiestas judías, la relación con Jesucristo, la entrada triunfal a través de los ojos de Jesús. ¿Se acuerdan la clase? Tremendo eso estuvo. Y la cena del Señor. ¿Se acuerdan que pusimos una mesa aquí después de haber dado la enseñanza? Porque en aquel tiempo así era que se hacía. Hoy vamos a estar estudiando sobre esto. Y el lugar donde nos posicionamos ahora es que ellos ya habían estado en la cena, habían salido y se disponían a ir hacia el Getsemaní. Ahí es donde nos encontramos. Amén. So, Padre Santo, Padre Bueno, te pido en el nombre de Jesús la habilidad de poder transmitir lo que has puesto en mi corazón y más que nada esta palabra, todo lo que ocurrió esa noche. ¿Por qué tuviste que ir a Getsemaní? ¿Por qué se escogió ese lugar? ¿Cuál fue la batalla que tuviste, Señor? Háblanos, Padre, te pido en el nombre de Jesús de una manera que nunca nos olvidemos, sino que quede grabado en nuestra mente. Y eso grabado en nuestra mente afecte positivamente nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Amado, Mateo capítulo 26, versículo 36. Le invito esta noche a gozarse. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que entonces, y estaba observando y estudiando, hermano, porque salieron y era un trecho bastante largo para llegar a este lugar. No era largo, pero tampoco era corto. Ellos caminaron y entonces dice la Biblia que llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Quiero que escuchemos esto. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. No es el propósito mío, pero por aquí voy. Cuando yo me convierto, en aquellos años, uno le preguntaba a una persona, o me preguntaban a mí, me regañaron un par de veces, me llamaron la atención porque me decían, ¿cómo estás? Y yo tenía que responder ¿cómo? Bendecido. En victoria, bendecido. Si yo no hacía eso, aquellas ancianas me decían, me regañaban, me llamaban la atención. Y la realidad es que no es pecado porque el mismo Jesús se entristeció y se angustió. Quiere decir que el cristiano se va a angustiar y se va a entristecer. Cuando usted ve a alguien que emocionalmente está demasiado de happy, hermano, póngalo por seguro que hay algo que no está bien en ese ser humano. Porque el mundo hoy día anda, hermano, patas arriba. Y hay preocupación en el ser humano. Cuando decimos estamos en victoria es porque creemos en el Señor. Pero la realidad es que mucha gente se guarda la tristeza porque no se atreve a decir, me siento de esta manera. Y necesito ayuda y necesito oración. ¿Están conmigo? Cierro paréntesis. Quiere decir que eso es mentira. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro,
orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hermanos, estos versículos se han tomado tan a la ligera por tantos años que en realidad nunca han traído convicción a los seres humanos, porque esto tiene un propósito. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. No cabe duda, hermano, que Jesucristo lo que estaba atravesando en ese momento era una crisis, y una crisis real. Estaba sintiendo traición, estaba sintiendo soledad, estaba sintiendo el peso. Pero yo quiero hablar en esta noche. Si alguien se ha preguntado por qué Jesucristo le pidió al Padre que pasara esa copa, hay una copa que Él está hablando. Normalmente esta semana se apela mucho al sentimiento de que Él estaba solo, lo dejaron solo. Yo he predicado eso muchas veces. Los encontró durmiendo en un momento donde más lo necesitaban. Él necesitaba, ¿verdad?, donde más Él necesitaba su compañía, que alguien intercediera por Él. Pero la realidad es que aquí hay algo que casi no se habla, y es que Él le pide al Padre 3 veces que pase una copa. Esa copa que la pasara, que Él no tuviera que atravesar por eso. En 3 ocasiones le pide eso al Padre. ¿Qué significa esa copa? ¿Están conmigo? Vamos a gozarnos. Pues mire, yo tengo muchos puntos y detalles que quiero compartir con ustedes. Y la copa a la que Jesucristo se refería no era un objeto físico, sino una metáfora bíblica profunda que representaba 2 dimensiones de sufrimiento que estaba por enfrentar. O sea, aquellos que estaban dormidos, que se durmieron, Pedro, Juan, Santiago, ellos estaban tranquilos allá, pero Jesucristo sabía lo que se iba a enfrentar. ¿Están conmigo? Hay veces que uno va para una cita médica y nosotros intercedemos por usted, pero usted que va para esa cita médica sabe lo que va a enfrentar. Jesucristo sabía lo que iba a enfrentarse. Número 1, vamos a hablar que era la copa de la ira de Dios. La copa de la ira de Dios. De esa copa era que se estaba refiriendo Jesús. Nadie había tomado, esto no se habla en las iglesias. Pasan décadas y nadie habla. Hablan de las 7 palabras. El Antiguo Testamento, la copa era un símbolo recurrente de juicio y la justa ira del Dios contra el pecado. Recuerden lo que hemos estudiado en estos tiempos. En estos días estudiamos, y yo le hablaba a ustedes y les decía que la justicia de Dios requería ¿qué? Castigo. Jesucristo vino a pagar el precio de nuestros pecados. Y se necesitaba un sacrificio. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Están conmigo, amados? Eso quiere decir que aquí se requería un sacrificio. Y la ira de Dios es real. Estamos en un tiempo donde nosotros aceptamos al Señor,
El Señor nos perdona nuestros pecados y no se queda todo eso ahí, sino que a través de su Espíritu Santo nos muestra cómo caminar, cómo tomar buenas decisiones. Es nuestra compañía, nuestra ayuda. Nos ha dado de su Espíritu Santo para orar los unos por los otros. Pero un día eso se va a acabar. Y viene la ira de Dios. Y esa ira era la que necesitaba absorber Jesucristo. Vamos para adelante, juicio sobre el pecado. Profetas como Isaías y Jeremías describen esta copa como el cáliz del furor, la copa del furor, que las naciones deben beber por su maldad. Ahora mismo los seres humanos no entienden que viene un tiempo donde la ira de Dios va a ser derramada sobre este mundo. En otras palabras, Dios viene a llamar a cuentas. El tiempo de la salvación es cuando, hoy. El día de la salvación es hoy, es ahora. Porque viene un día, dice la palabra, que se va a cerrar la puerta. Pero se requería un sacrificio. Vamos para el peso de la culpa. Cuando Jesús le pide que pase de él esta copa, no solo ve los clavos de la cruz, sino la aterradora realidad de cargar con el pecado de toda la humanidad. Esto nosotros no vamos a entenderlo. Esto es un misterio, hermano, pero voy a tratar. Ok. ¿Cuánto nos hemos sentido horriblemente mal de haber cometido un pecado? ¿Alguien? ¿Verdad que sí? Imagínese entonces la multiplicación de todos los pecados de este mundo sobre un ser humano. ¿Cuántos han llorado por haber cometido un pecado? Nos hemos sentido mal de verdad, pero una cosa que no hemos ni dormido. Hermano, esto era el peso del pecado sobre Jesucristo simultáneamente. ¿Verdad que no hace falta irnos por el sentimiento, sino por el conocimiento? Porque el conocimiento nos va a tocar la realidad de lo que atravesó Jesús y por qué debemos de ser agradecidos. Mire esto, el peso de la culpa. La aterradora realidad de cargar con el peso de toda la humanidad y recibir en lugar de nosotros el juicio que ese pecado merecía. Él estaba recibiendo el juicio de lo que nosotros merecíamos. Él sabía para dónde se dirigía. Nos estamos gozando en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? En este momento que él estaba en Getsemaní, él sabía lo que iba a acontecer. Nosotros algunas veces, hermano, la realidad es que no tenemos idea qué pasaría si nos quedáramos en esta tierra y el Señor no nos rescatara. Algunas veces nos podemos imaginar, pero la seguridad de esto la tenía Dios. Jesucristo estaba seguro. Él sabía lo que iba a acontecer. Esa es la diferencia. Nosotros nos imaginamos, pero él sabía. La copa del sufrimiento y muerte. En la cultura bíblica, la copa también denota el destino asignado a una persona. La copa, pues, también significa el destino asignado a una copa. Pasada en mí esta copa. Ese era el destino de Jesús. Beber de esa copa. Crucifixión. Él tenía y él sabía que iba a atravesar por el dolor físico extremo de la tortura romana. Y esto es otro estudio que puede tomar una hora por lo menos. Cuando hablamos de la tortura romana, la realidad, y escuche este punto que quiero traer, es que una de las cosas que hablaron de Jesucristo es que decían que él era el rey de los judíos. Para los romanos, el César era ¿quién? El Dios. Para los romanos, César era el Dios. Dale al César lo del César y a Dios lo de Dios. Y en esa moneda que ellos, pues, era la que tenían en ese tiempo, hablaba de eso. Había una inscripción.
de Dios, del César. Cuando le pusieron ahí el rey de los judíos, lo que estaban tratando de hacer era de burlarse y de llevarlo a un punto de decir, si tú eres Dios, ¿ves? Como le dijo aquel hombre, si tú eres Dios, haz que nosotros bajemos de esta cruz, bájate y bájanos a nosotros. ¿Sabes? Tú eres Dios, si tú eres Dios, pues ¿qué tú haces aquí? Uno de ellos dijo eso. Se refirió de esa manera. Por eso ellos tenían que humillar a Jesucristo de tal manera y se burlaban de tal manera, porque ellos era parte pues de ese ritual de tortura que había que hacer con Jesús. Estaba estudiando un poco esto, me gusta estudiar historia y todo este tipo de cosas, hermano, y dice la tradición real que Jesucristo estaba ahí desnudo, hermano, porque era parte de la humillación. La persona que era crucificada necesitaba ser humillada. ¿Están conmigo? Humillados. Cuando Barrabás lo entregan, no estaban enterrando a cualquier, lo intercambian, debo decir, perdón. No estaban intercambiando a cualquiera, estaban intercambiando a una persona que era parte de los macabeos, que era de los que estaban en contra del reino, pues, de los romanos, y batallaban y peleaban para destituirlos del poder y que Israel tomara nuevamente su posición sin tener que estar pues bajo la esclavitud y el asedio de los romanos. Eso no estaban intercambiando a cualquiera. La crucifixión no era para cualquiera, era para lo peor. Y a Jesucristo lo sustituyeron con esta persona. Imagínense. Y los dos que estaban al lado iban por las mismas. La crucifixión no era para todos. Era tratar de buscar avergonzarlo de la mayor manera que se pudiera en aquel tiempo. Ahora, la voluntad divina, al referirse a ella, Jesús reconoce que este es el camino trazado por el Padre para la salvación. Beberla significa aceptar plenamente su misión redentora sin dejar ni una gota. Él tenía que cumplir con todo y él tenía que ir a esa cruz y aceptar todo lo que el castigo que decidieran, que se le diera, que se le impusiera ese día. Del amargo precio que costaba la reconciliación con Dios. El precio para nosotros volver a ser amigos del Señor, para volver a ser pueblo del Señor, para volver a ser los seres humanos que el Señor designó. Hermano, cuando la creación, el Señor lo que quería es que nosotros tuviéramos amistad con Él, ¿cierto? Pues esto costaba, esta reconciliación tenía un precio amargo. Y era ese precio. Porque las personas piensan nada más que Él fue torturado, que pues, utilizaron todo este tipo de medios y métodos. Pero no tan solo fue eso, fue sentir la separación, que eso pues hermanos, lo sentiremos, Dios permita que nunca lo lleguemos a sentir, debo decir. Porque si nosotros sentimos separación de Dios el día de la muerte, tenemos un gran problema. Hay que tener mucho cuidado, hermano, porque la oportunidad siempre es hoy. La separación espiritual, beber esta copa, implicaba experimentar por primera vez una separación espiritual de su Padre. Al hacerse pecado por nosotros, lo cual era el núcleo de su agonía. El núcleo de su agonía era ese temor. Hermano, cuando es que algunas veces, como tratamos de suavizar un poco la experiencia del Señor, la realidad es que la experiencia de Jesucristo en la Vía Crucis, ¿verdad? Lo que Él tuvo que atravesar, fue algo bien profundo, algo no experimentado. Porque no fue tan solo, pues,
el castigo atroz, ¿verdad?, que él recibió, sino la separación que él sintió de Dios. Él se sintió separado de Dios. Y para ser un ser que es completo Dios, completo hombre, sentir separación de Dios debió ser algo bien terrible, que nada más nosotros pues podemos imaginar, pero no hemos sentido. Ahora le pregunto acá, para tratar de llevar y correlacionar un poco esto a nuestra vida, ¿cuánto han sentido en un momento dado en su vida que el Espíritu Santo ya no, como que está contritado? ¿Usted nunca ha sentido el Espíritu Santo contristado? Yo lo he sentido, hermano. Yo he sentido como que, yo digo, Celia, me siento, ¿verdad? Yo digo, me siento como que no, me siento vacío. ¿Cuántos se han dicho y no me tienen que contestar? Por favor, nadie diga, nadie conteste. ¿Cuántos han sentido, yo no siento a Dios, no siento a Dios? Y eso es algo terrible. No puedo sentir que Él está conmigo. No puedo sentir su apoyo. Imagínense sentir que Dios no está. Ahora, yo quiero hablar un poco del simbolismo del Getsemaní. ¿Están conmigo, amados? Voy a hacer una pregunta. Voy a hacer ya mismo una pregunta. ¿Qué relación tenía el Getsemaní con la copa que Jesucristo le pedía al Padre que pasara? ¿Qué relación tenía? ¿Qué simbolismo guardaba ese lugar? ¿Por qué fue él a Getsemaní? ¿Por qué fue? Pues mire, la palabra Getsemaní proviene del arameo y significa prensa de aceite. ¿Cuánto han visto esa prensa de aceite? Hermanos, es una piedra inmensa así, como con un rodillo, y se le, ¿verdad? Se le empuja, ¿verdad? Se tira y entonces, hermano, da vuelta y todas las aceitunas ahí están siendo trituradas. ¿Cuánto estás entendiendo? Todo esto tiene un simbolismo y una razón de ser. Él pudo haber ido a un valle tranquilo y orado, no, pero él fue de Getsemaní. Porque de esa manera, era en aquel tiempo, se utilizaba para extraer el aceite de las aceitunas. ¿Cuántos están gozando? Así mismo, hermano, así como las aceitunas se colocaban bajo una prensa para extraer el aceite más puro, Jesús fue prensado, triturado por una angustia espiritual tan intensa que llegó a sudar gotas de sangre. Mire, la agonía de Jesucristo física se llama hematidrosis. El evangelista Lucas, quien era médico, es el único que registra un detalle clínico impresionante que dice en Lucas 22:44. Yo estoy dando esta clase, usted sabe lo que me viene a mi mente, que no hay manera y forma que yo pueda explicar lo que le pasó a Jesús. Tengo una batalla aquí terrible. Estoy hablando de esto y no puedo, como que yo mismo me estoy diciendo, es que no puedo, es que hay que estudiar más y más y más y nunca hay un fin. Porque Lucas 22:44 dice, y estando en agonía, él estaba orando y en agonía. Porque yo lo que quiero es que entendamos por qué fue que el Señor dijo, Padre, pasa de mí esta copa. Pasa, por favor. ¿Qué fue lo que aterró a Jesucristo? Porque es que estamos hablando de Jesucristo. ¿Qué fue lo que lo aterró? Porque Él le pidió 3 veces que pasara esa copa. ¿Qué significaba esa copa? ¿Qué era el castigo? ¿Qué traía esa copa? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que la atravesó? ¿Qué fue lo que la atravesó? Que decía, por favor, pasa de mí tu ira. No quiero recibir tu ira.
Hermano, dicen que viene un tiempo donde la gente va a desear morir y no va a poder. Dice, la Biblia habla de muchas cosas que donde el Señor va a exponer al hombre y van a desear muchas cosas y no va a poder ni recibir la palabra, hermano. Dice, oraba más intensamente, era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La explicación médica de esto es que este fenómeno se conoce como hematidrosis. Hematidrosis ocurre bajo niveles de estrés emocional extremo, donde los capilares sanguíneos que rodean las glándulas sudoríparas se rompen mezclando la sangre con el sudor. Él estaba de rodillas orando. Él había estado, cuando uno analiza esto y lo lee y lo toma con calma, hermano, uno se da cuenta que había estado advirtiéndole a los discípulos, estuvo advirtiendo que él iba a tener que morir, que iba a ser sacrificado, que alguien lo iba a entregar. Todo eso él lo estaba haciendo simultáneamente mientras estaba dando consejos, mientras estaba recibiendo la persecución, mientras los fariseos, saduceos estaban buscando la manera de apresarle para matarle. Todo esto, él estaba atravesando por toda esta crisis en el mismo momento. Simultáneamente, él estaba atravesando bajo todo esto. Él estaba atravesando donde él tenía que mirar a su mamá y saber que pronto lo iba a ver en una cruz siendo crucificado. Él sabía todo lo que iba a acontecer cuando le habló en el capítulo 24, le dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. Él sabía lo que le iba a acontecer a ese pueblo en 40 años, hermano. Él sabía que iban a ser destruidos, que las mujeres iban a cocinar a sus hijos y lo iban a comer, se lo iban a comer. ¿Por qué? Por cuanto no desearon y no entendieron la visitación cuando tenían que recibirlo a él como Señor y Salvador, como el Mesías. Él sabía que todo ese desprecio le iba a costar castigo a todos ellos que iban a estar. Cuando se habla de eso, inclusive en el capítulo 24 de Mateo, quiero traer pronto un estudio, si Dios me lo permite, sobre las 3 preguntas que se hacen en el versículo 1 y 2. Ahí hay 3 preguntas y no se enseña de eso. Y esas 3 preguntas hay que contestarlas. ¿Cuándo ocurrirá esto? Habla del fin del mundo y de la venida de Jesucristo. Fueron 3 preguntas que ese capítulo 24 y 25 él contestó, y solamente se habla del fin del mundo, pero no se habla de todo lo demás, hermano. Esa profecía está dividida en 3 preguntas. ¿Cuándo le hablaron a usted de eso? Nunca, hermano. Poca gente sabe de eso. Ahí están las preguntas, léalo. Y él sabía todo eso. Él lo sabía, lo tenía en el corazón simultáneamente. Hay que entender que cuando le daban el latigazo, hermano, eso estaba diseñado de una manera que cuando pegaba el látigo arrancaba carne. Hay que entender que a él lo trataron, hermano, de una manera tan humillante que cuando hablan de desnudez, hermano, esas cosas no se hablan, porque es que nos enseñaron de una manera, hermano. Nos enseñaron de una manera, porque nosotros cambiamos muchas cosas porque nos hieren. A Cristo le hirió peor. El estar desnudo, hermano, eso representa una humillación terrible. Le arrancaron la barba, le escupían. Entonces, ese camino de la Vía Crucis no fue fácil, porque en ese tiempo estaban todos, era el tiempo de las fiestas, hermano, y había una conglomeración de gente y tenía que abrirse paso. Él tenía que abrirse paso cargando la parte de arriba. Se dice, hermano, y se encontró. Los arqueólogos encontraron, usted sabe que se pasan buscando, y encontraron un clavo. Porque es que se pone tan bonito aquí. ¿Cómo es que en una cruz se sostiene un peso de 150, 200 libras? Eso es imposible por aquí. Tiene que ser por aquí para sostener. Ese clavo era como de un tamaño grande. Y se atravesaba y con un martillo se le daba vuelta para sujetar esta parte aquí de la muñeca, ¿verdad? Así era eso.
Esa es la realidad de Jesucristo. Y tras eso tenía que cargar el peso de todos aquellos y de nosotros también, de nuestro pecado. Porque para Dios el pecado es lo peor que pueda haber. Para nosotros pecamos y no nos hace hermanos. Nosotros, el ser humano es tan insensible. Y la indiferencia del hombre hoy día. Y el pequeño sufrimiento de nosotros muchas veces justifica nuestra irresponsabilidad frente a Dios. Queremos justificarnos, ¿no? Él sí que atravesó para que nosotros recibamos vida eterna. Y eso aparte no la vamos a comprender hasta que pasemos de este mundo a ese hogar donde el Señor, ese lugar donde Él está preparando para nosotros. Tenía que cumplir toda la profecía, todo lo tenía que cumplir. El efecto. Esto no solo muestra su angustia mental, sino que deja la piel extremadamente sensible y frágil justo antes de los azotes que recibiría después. Él ya emocionalmente, su cuerpo ya estaba, imagínense, emocionalmente estaba sufriendo, que su reacción fue física para después enfrentarse a los latigazos y las bofetadas que le iban a dar. Nos estamos gozando en el Señor. Conexión con la profecía de Isaías. La copa que Jesús aceptó beber está directamente ligada a la figura del siervo sufriente, descrita por el profeta Isaías siglos antes. El castigo sustitutivo, Isaías 53:5 dice, y menciona: el castigo de nuestra paz fue ¿sobre quién? Sobre Él. Él recibió el castigo para que nosotros recibiéramos paz. La copa contenía el castigo que le correspondía a la humanidad, no a Él. Esa es la copa que él se refería que está bebiendo. Pasa de mí esta copa. Porque el castigo que el hombre va a recibir, que no reciba al Señor como Señor y Salvador, hermano, es inimaginable. Es inimaginable. El peso del pecado. Isaías 53:6 dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea que beber la copa significaba absorber esa carga espiritual. Él cargó en él el pecado de toda la humanidad. Aleluya. Y después de todo esto, dice ahí, la entrega de la voluntad fue el altar invisible. La entrega de su voluntad, de la voluntad, fue el altar invisible donde Jesús decidió obedecer voluntariamente el plan de Dios. Nadie lo forzó. En ese Getsemaní, Él aceptó voluntariamente el plan de Dios a pesar del sufrimiento que le esperaba. Pasa de mí esta copa.